Amigos de Camex, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Es un gusto siempre estar con ustedes, compartir estos momentos de conocimiento, de experiencia en el sector crediticio, en el tema de riesgos crediticios. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Estamos culminando una semana bastante importante para la economía, para el pueblo peruano, ¿no? Con el miedo de este posible rebrote del coronavirus, ¿no? Yo en algún momento soy muy creyente de las teorías de conspiración y de todo lo que puede pasar, ¿no? Entonces, por ahí te dicen no le hagas caso a lo que dicen las noticias, que se están manipulando. Por otro lado vienen las noticias desde Europa de que se está haciendo un rebrote y se están retomando medidas de restricción, restrictivas, ¿no?, para la población. Sin embargo, lo más importante, y lo ha dicho todo el mundo siempre, es principalmente cuidarse, ¿no? Cumplir los protocolos de seguridad siempre, lavarse frecuentemente las manos, protegerse con la mascarilla, con el protector facial. Yo he salido temprano a hacer una pequeña compra por acá para un trabajo de mi hijo del colegio, que también es otro tema, ¿no? Cómo en esta situación de emergencia exigir que se cumplan algunas cosas que no se pueden, pues, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que hacerlas, hay que cumplirlas finalmente, ¿no? Entonces, lo importante es mantener el distanciamiento social, salir lo menos posible en la medida de lo posible, de las posibilidades, lavarse frecuentemente las manos, guardar la distancia social con la gente, andar con la mascarilla, guardar todas las medidas de precaución, ¿no? No sé si serán efectivas las vacunas, eso es todo un albur también. Hay muchas cosas por criticar, hay muchas cosas por hacer, pero lo principal es que tomemos acción cada quien por sus propios medios, cuidando a tu familia, cuidando a tus hijos y cuidándote tú principalmente. Ese es el deseo de todos. Quiero compartirles un nuevo artículo de Brenda Liz Silupú Garcés, muy interesante. Permítanme, algún problema técnico acá. ¿Qué pasó? Aquí estamos. Ok, a ver, perfecto. Esto fue publicado el 21 de septiembre. Yo la sigo a Brenda por sus acertados comentarios, sus, sus, sus artículos son muy interesantes y dejan muchas lecciones, como lo que veíamos ayer. El día de ayer y hoy día voy a culminar también con un artículo más tarde en la segunda sesión del día de hoy de Brenda, que me parece muy importante, tanto del lado de nosotros como agentes del sistema financiero, como también para trasladar información a nuestros clientes. Si ustedes se dan cuenta, miren los comentarios acá, muy buena explicación, muy didáctico, y eso es a lo que lleva una docente con mucha experiencia en el tema microfinanciero y también en la docencia. Ahí es docente principal de la Universidad de Piura. El costo del crédito, dice Brenda. La tasa de interés de un préstamo se determina por rangos máximos y mínimos definidos por la institución financiera de acuerdo a sus costos y a la competencia de mercado, y considerando el riesgo crediticio de cada persona o empresa que solicite un préstamo. Esto es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta, porque como analistas de crédito debería ser información de pan del día de nuestro, ¿no? Lo que no es así para nuestros clientes, que no tienen por qué conocer términos financieros, no tienen por qué conocer a profundidad el tema del costeo crediticio. Sin embargo, es importante poderles explicar en algún momento para que tengan conocimiento de qué realmente están pagando y por qué lo están pagando. Ya sabemos, la tasa de interés va a depender de cuán riesgoso es el crédito. Y a partir de eso se establece un precio por el riesgo, una tarifa por el riesgo. Además están los costos de operación de la entidad financiera, ¿no? El alquiler de un local para que funcione la agencia, los sueldos de los funcionarios, los gastos administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va cargado en la tasa de interés, teniendo en cuenta que hay una TEA y una TCEA, por si acaso. Y es importante que lo sepamos y lo podamos manejar y lo podamos sobre todo explicar a nuestros clientes. El costo de crédito para un banco o institución microfinanciera supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP depende de sus costos de fondeo, cuánto le cuesta pagar por los ahorros y cuánto le cuesta pagar por las líneas de financiamiento que consigue de fuera o, por ejemplo, por parte de COFIDE. El costo del encaje y los costos operativos.
No todas asumen el mismo costo porque depende del riesgo que tiene cada una y del acceso a costos de fondeo. Generalmente las instituciones microfinancieras asumen mayores costos de fondeo porque pagan más por los ahorros, o sus costos operativos son mayores porque atienden a un público de mayor riesgo, a diferencia de la banca comercial. Esto define la diferencia de las tasas de interés entre las instituciones financieras. Tengan en cuenta que a más posibilidad de riesgo que tiene un crédito, mayor va a ser el costo financiero, o a mayor precio de las líneas de financiamiento que recibe de fuera las instituciones financieras, mayor será el tipo de la tasa de interés que se esté cobrando. Y si las tasas de interés en ahorro son mayores que otra institución financiera, también ese es un costo que asume el banco. Las personas o empresas que solicitan un préstamo tienen diferentes niveles de riesgo crediticio, factor que determina la tasa de interés del préstamo mismo. Es así que las instituciones financieras evalúan el historial crediticio, la calificación del deudor y la capacidad de pago que tiene, antes de definir la tasa de interés del crédito que va a solicitar. Por ello existen tasas de interés diferenciadas o diferentes. Es recomendable, buenas tardes Pedro Martín Urdiales, un gusto saludarte. Por otro lado, es recomendable que conozcas tu perfil de riesgo crediticio y busques aquella institución financiera que se adapte a esto. Es recomendable, te recomiendo, dice Brenda, además, suscribirte de manera gratuita a una central de alertas y reporte de deudas como Sentinel Perú, que te notifica los cambios en tu historial crediticio o el reporte de deudas de la SBS. Es importante que te encuentres informado y actualizado sobre las condiciones del mercado. Ten en cuenta que las instituciones financieras compiten entre ellas y si eres un buen cliente, debes aprender a que debes cumplir con las condiciones de tu crédito. Excelente artículo, me parece fenomenal y fíjense ustedes que resume de una u otra forma lo que venimos viendo en nuestro curso. Es importantísimo el tema de la información, es importantísimo estar permanentemente actualizados con lo último que salga en noticias, en normativas. Tengan en cuenta que se tiene a la mano siempre, por ejemplo, si no quieres suscribirte a Sentinel o a Infocor o a Equifax, yo estoy suscrito gratuitamente a Equifax y por lo tanto te envían un reporte mensual de cambios y de tu actualidad o la actualización de tu estado de riesgo crediticio, por ejemplo. Si no, se puede acceder permanentemente y en forma totalmente gratuita a la página de la Superintendencia de Banca y Seguros de AFP, sbs.gov.pe, sbs.gov.pe, y en esa página pueden encontrar la generación de las centrales de riesgo. Es totalmente gratuito. El sistema de SDS o la página de SBS es una página muy amigable. Agradecemos una vez más a Brenda por estos artículos tan importantes, tan aleccionadores y tan didácticos. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en economía y mi especialización es en gestión de créditos, en asesoramiento financiero, crediticio y de seguros. Es un placer siempre estar con ustedes. Este es el curso de gestión de riesgos en una segunda etapa. Ya habíamos empezado ayer el segundo módulo de la gestión de riesgo crediticio, donde comenzábamos a ver la tecnología crediticia, la metodología, y nos habíamos detenido en la tarde, ya en la segunda sesión, con el tema de los indicadores financieros. Los empresarios, o en definitiva, cualquier persona que dirija o trabaje en una empresa, debe conocer sus principales indicadores financieros, ya que esta información te permitirá tomar mejores decisiones de negocio y generar ganancias sostenibles en el tiempo. Dichos indicadores determinan la capacidad de liquidez de una compañía, así como su nivel de endeudamiento, la rentabilidad que pueden obtener y la eficiencia en la gestión. De modo que los indicadores financieros juegan un papel fundamental en el buen desempeño contable, económico y financiero de la organización. Estoy repitiendo el tema teórico que veíamos ayer porque quiero adentrarme un poco más al tema práctico, pero sosteniéndonos siempre en la parte teórica. Con los indicadores financieros puede determinar cuándo es apropiado invertir dinero y cuándo es el momento de tomar acciones correctivas para garantizar la sostenibilidad de la compañía. Son herramientas sumamente útiles para definir estrategias que impulsen su crecimiento en el corto, mediano y largo plazo. Ojo con el examen, por favor, para los que están en el curso directamente a través del Zoom, porque en el examen hay preguntas que no necesariamente están planteadas en las imágenes, sino es parte de lo que yo estoy mencionando. ¿Ok? ¿Qué son los indicadores financieros? Los indicadores financieros expresan las relaciones existentes entre las cifras extraídas de los estados financieros y de otros informes contables de la empresa.
Se utilizan para reflejar el comportamiento y rentabilidad de una empresa con claridad y objetividad. Además, se refleja numéricamente y tras analizar dichos números es posible determinar si existe una desviación en la empresa que deba ser corregida a la brevedad posible. Los números son exactos. Los números no te van a dejar llevar, salvo que mezcles información o trabajes con información que es inexacta o incorrecta. Entonces, a partir de la recopilación de información, que se hace ¿dónde? En la evaluación in situ. Y nos estamos manejando en el marco de la evaluación objetiva, ojo, porque los indicadores son aquellos números exactos extraídos de la relación entre dos cantidades determinadas por la información que tú recojas, para indicarte el manejo y el desarrollo de la gestión de ese negocio. Considero yo que los indicadores como tal necesariamente tienen que darte la pauta para que tú determines si ese cliente está manejando, primero, manejando bien o mal su negocio. Segundo, determinar con números si tiene la posibilidad de pagarte. Y lo vamos a ver de aquí en los reportes Excel que tanto les he hablado siempre, que ayer comenzamos a verlos, ¿ok? La verdadera utilidad de dichos estados financieros consiste en compararlos con los años anteriores, siempre considerando las evaluaciones o verticales u horizontales para ver la posibilidad de cómo se comportó en etapas anteriores, cronológicamente hablando, o en situaciones diferentes, porque a tener en cuenta que ustedes elaboran a partir del estado de pérdidas y ganancias, que es la parte dinámica de tu evaluación, donde ves la entrada de dinero y la salida de dinero, teniendo en cuenta que la tecnología crediticia tiene esta división, esta unión indivisible de la economía, de la unidad económica y de la unidad familiar, ¿ok? Entonces, a partir de ello, tienes que tomar en cuenta que lo que encuentres te va a llevar a tomar una buena decisión o una mala decisión. Aparte, que en esta evaluación objetiva también debes, de una u otra forma, aunque la teoría nos diga que no es cuantificable, cuantificar los resultados de tu evaluación subjetiva. Porque en esa evaluación subjetiva encuentras, por ejemplo, que el cliente tiene más de un hijo o hijos fuera de este matrimonio de la unidad familiar en la que estás evaluando, que le va a generar un gasto, debes cuantificarlo. Por ejemplo, tiene un familiar que vive en la misma casa de la unidad familiar y que requiere que el titular de este crédito o el solicitante de este crédito también incurra en gastos por esta persona. Por ejemplo, el abuelito, la suegra, no sé, algún familiar. O de repente hay un tema familiar complicado, algún problema de drogadicción, de alguna enfermedad crónica de alguno de los familiares que pertenecen a esa unidad familiar y se debe realizar un gasto. Todo ello puedes cuantificarlo y agregarlo a tu evaluación para que finalmente tu evaluación sea lo más correcta posible y lo más cercana posible a esa realidad. ¿Y dónde radica en explicarles o en decirles lo más cercana posible? Porque al igual que el riesgo no se puede llevar a un cero en un entorno crediticio. Lo mismo sucede con el tipo de información que debes recopilar. El cliente puede ser muy llano, estar muy llano a ofrecerte la información fidedigna. Sin embargo, hay cosas que se le pueden escapar o cosas que tú no puedes tomar en cuenta. Les ponía este ejemplo en las sesiones anteriores. Se reporta un ingreso adicional en la unidad familiar por parte de la esposa del cliente que tiene un trabajo. Y a partir de ello es que la señora obtuvo, por ejemplo, la aprobación de una tarjeta de crédito, la cual no ha utilizado hasta la fecha de la evaluación. ¿Ok? Y ocurre que tú no tomaste en cuenta esa tarjeta de crédito. ¿Ok? Y es un error muy común, ¿no? Muy común, y sucede muchas veces a instancia del mismo cliente. Mira, no lo estoy utilizando, no lo consideres. Y el analista de crédito, sobre todo alguien que recién está empezando, no quiero decirle principiante o novato porque puede sonar peyorativo, pero alguien que recién está empezando lo deja pasar. ¿Qué pasaría? Y esa es la eterna pregunta de un analista de créditos en el marco de la mitigación de los riesgos crediticios. ¿Qué pasaría? ¿Qué podría pasar si? Esa es la eterna pregunta que deben hacer. ¿Qué pasaría si la señora deja de recibir ese sueldo? Ella tiene un optimismo pleno y dice, no, me voy a reenganchar rápidamente, voy a obtener en la mejor medida, en la mejor de las medidas, una misma
una misma remuneración que la que tenía hasta este momento. Pero dice, lo que acabo de recibir de mi liquidación lo vamos a guardar para un tema por si acaso esto se ponga más complicado. Y no lo toca para nada. Y sin embargo, tiene la necesidad de pagar un servicio para lo cual no quiere tocar el dinero de su liquidación y dice, ¿de dónde saco? No voy a sacar el negocio de mi esposo, dice la señora. Perfecto, mira, como tengo esta tarjeta de crédito que no le he activado y comete el peor de los errores, va y hace una disposición en efectivo para pagar esa obligación que tiene pendiente de pago. Craso error. Primero porque hace una disposición en efectivo a sabiendas, y lo veíamos ayer en el artículo de ayer en la tarde de Brenda, el costo, del tema del costo de las disposiciones en efectivo en las tarjetas de crédito. Y la señora comenzó a utilizar esta tarjeta de crédito. Un mes, 2 meses, no se reengancha, 3 meses. ¿Y de dónde va a pagar esa tarjeta de crédito? Ese pago va a salir necesariamente de la unidad económica de su esposo. ¿Se dan cuenta? Y tú no lo consideraste en la evaluación, erróneamente. Ahora la pregunta sería, ¿y cuánto debo considerar? Lo prudencial siempre es trabajar en base a indicadores, en base a posibilidades de gasto. Tú analizas a tu cliente y ves que tiene un gasto determinado. A partir de ello determina, dices, ¿sabes qué? Yo creo que este señor puede gastar esa tarjeta de crédito, a ver, tiene una línea aprobada de 3.000 soles. Yo creo que el 10% estaría bien. Y lo provisionas dentro de tu evaluación. Lo provisionas, y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Lo provisionas. Y cuando venga un problema, no tiene mayor problema porque ya lo provisionaste. Y lo puedes ajustar, como es un aproximado, lo puedes ajustar de acuerdo a esta evaluación. Lo cual no significa cocinar los números. Lo peor que puedes hacer es cocinar tus números porque te estás engañando tú mismo. Te estás engañando. Es preferible decirle no al cliente no califica, perder a un posible buen cliente que ganar un mal juicio. Eso es lo que siempre me decía mi jefe. Prefiere perder un buen cliente que ganarte un mal juicio. Porque si haces las cosas mal, ese crédito no te va a pagar, vas a terminar en un proceso judicial que termine siendo perjudicialmente malo para tu entidad. Entonces, cúrate en salud, como se dice. Cúbrete tú la espalda con mi dolor, dice la canción. Cúbrete. Provisiona esos gastos que tú consideras en un primer momento que no es necesario. El analista financiero es el encargado de realizar estas relaciones médicas y de interpretar sus resultados en función de las actividades, organizaciones y controles internos de la empresa. Y ayer le mostraba esta hoja de trabajo donde debes vaciar esta información. Pero vamos a ir un poquito más allá en tema teórico antes de continuar con la parte práctica. Quiero mostrarles algo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y nos vamos. Vamos a escapar de esto. Y aquí lo teníamos. Acá está. Dejamos un ratito que cargue. Porque hay una parte teórica que me interesaría compartirla con ustedes. Y es de donde nosotros nos nutrimos de fuentes que son importantísimas. A ver, ¿dónde estamos? No es esto, no es esto, permítame. Es este área. Fíjense ustedes, en el tiempo de mi desarrollo profesional he encontrado siempre diversos tipos de opiniones respecto a cómo hacer o no hacer algunas cosas. Encontré a alguien que decía que era bueno hacer un análisis crediticio a través, o análisis, sí, de la evaluación crediticia a través de derivadas e integrales. No sé, cada quien tiene su forma de hacer y posiblemente todas pueden ser válidas, pero hay un tema que es importantísimo, que no se debe perder. Y esto lo vas a ir ganando como analista de crédito con la constante práctica, con ser ducho en analizar rápidamente algo. Y eso es solamente cuestión de práctica, o sea, internalizar la parte teórica, tener fijos los fundamentos, la teoría, y poder desarrollar rápidamente esto. Entonces, en el tema de los indicadores, tenemos diversos tipos de indicadores financieros
y nos presentan lo más importante. Por ejemplo, el indicador de liquidez. Este indicador mide la capacidad de la empresa de generar dinero en efectivo para cubrir los compromisos y obligaciones que se venden en el corto plazo. En el corto plazo. Y ayer veíamos, y a partir de esta definición podemos determinar su fórmula. Podemos determinar su fórmula. Podemos determinar que si habla de corto plazo y es de poder asumir compromisos, estamos hablando de deuda. ¿Con qué vamos a asumir esos compromisos? Con lo que tengamos. Y si estamos hablando de corto plazo, vamos a hablar de un activo corriente respecto de un pasivo corriente. Esa es la fórmula, activo corriente entre pasivo corriente. En palabras más sencillas, la liquidez mide la capacidad de pago en efectivo que tiene una determinada empresa o compañía. Cuanto más alto es el indicador de liquidez, pues mayor es la posibilidad de que la compañía sea capaz de liquidar o pagar sus deudas a un corto plazo. Tenemos indicadores dentro de la liquidez, indicadores estáticos, que es el de capital de trabajo, la prueba ácida, la razón corriente, la importancia del activo corriente. Y los dinámicos, que son el flujo de caja, que lo hemos hablado largamente el día de ayer, y donde debemos tener en cuenta, por ejemplo, dentro del flujo de caja, la rotación de los activos, el ciclo operativo y las rotaciones históricas y proyectadas. ¿Por qué? En el flujo de caja tú puedes determinar a través del tiempo y a partir de un estado de pérdidas y ganancias que lo proyectas hacia adelante en el tiempo, cuánto va a tener o cómo se va a mover, por ejemplo, los activos de esta empresa, el inventario de esta empresa. Y también vas a ver que va a estar determinado en las buenas o malas decisiones que se tomen en el tiempo. Porque si haces un análisis de sensibilidad, le dices al cliente, mira, en tal fecha tú tienes que pagar esto, por lo tanto, tus ventas tendrían que aumentarse en tal porcentaje. Es responsabilidad del cliente llevar a cabo las acciones que tú le estés brindando como consejo financiero. Depende del cliente. Pero también depende de ti hacer seguimiento a que esas recomendaciones se cumplan para que el cliente no tenga problemas. Muchas veces el cliente no lo hace porque, les ponía ayer un ejemplo, ¿no? A veces es preferible perder una venta en este momento que me hará ganar rápidamente algún dinero y ganar a un cliente para el futuro. Entonces, eso muchas veces el cliente, más aún en una situación en la cual, como tenemos de emergencia, de poca reactivación de la economía, el cliente prefiere que entre dinero, sin pensar en que posiblemente este ingreso de dinero le permita o no le permita tener mayores ingresos a futuro. Y estamos hablando de cortos plazos. Esas son las cosas que tú tienes como analista de crédito que infundirle al cliente, la posibilidad de hacer las cosas ordenadamente. Una de ellas, por ejemplo, una de tus mejores herramientas es el flujo de caja, con el análisis de sensibilidad. Ese análisis de sensibilidad te permite decirle, mira, aquí tienes que subir tus ventas tanto porcentaje para que cumplas con estas obligaciones. Sin problemas, porque puedes cumplirla con esto, yo estoy haciendo una proyección, pero sería mucho mejor que no pierdas ganancias si elevas el nivel de ventas, por ejemplo, o dejas de pagar personal que no necesitas en ese momento. ¿Me entiendes? Indicadores de rentabilidad, su nombre dice, mide la rentabilidad de la empresa en el tiempo, es decir, determina su grado de sostenibilidad. Para que un negocio sea rentable y sostenible es necesario llevar a cabo una excelente administración de los costos y gastos con la finalidad de que puedan convertirse en utilidad. Revertir el hecho de que mañana no me digas, no, pagar SUNAT es un costo. No, 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 es una inversión. Porque revierte en beneficios para ti. Posiblemente no hay buenas pistas por tu zona. Tus clientes no llegan porque no hay precisamente buenas pistas. Pero tú pagas tus impuestos y puedes reclamar y exigir que se hagan las obras. Y el hacer esas obras van a revertir en mayores ganancias para ti. Sin duda, los negocios rentables ameritan una administración impecable y un excelente manejo de los recursos. Indicadores de rentabilidad tienes el margen neto de utilidad, el margen bruto de utilidad, la rentabilidad del patrimonio, los gastos de administración y ventas, el margen operativo de actividad. Los indicadores de endeudamiento conocidos como indicadores de estructura de capital y mide la capacidad que tiene la empresa de contraer obligaciones que le permitan financiar sus inversiones y operaciones con su propio capital. Con este indicador es importante que tengas en cuenta lo siguiente, las cuentas del patrimonio. Si su valor no posee una certeza absoluta, tienes que estar muy atento a esto. Pasivos que no son totalmente exigibles, o sea que no se tienen que pagar en forma inmediata y los cuales puedes prorratear algunas deudas, sin necesidad de que los intereses te generen un mayor gasto. Prorrogabilidad del pago de pasivos a su fecha de vencimiento, si es que esto no te genera mayores gastos, obviamente.
Préstamos de socios, que estos pueden optar por incrementar su plazo por convertir dicho préstamo en una inversión. Es cuando dices, socios, necesitamos meterle plata al negocio, en otras palabras. Son endeudamientos sobre los activos totales, concentración del endeudamiento de nivel, de leverage. Indicador de eficiencia es indicador mide la capacidad de la entidad para administrar sus recursos. En esencia sirve para evaluar la forma en que se gestionan los recursos y por ende se centra en la relación que existe entre los costos de materias primas y los de productos finales. La razón corriente, dividir el activo corriente de la compañía del pasivo corriente, que es la liquidez, de lo que hemos hablado hace un momento, por ejemplo. Si ven estos resultados, el 2008 tiene 1.1 y el 2009, lo que hablábamos en la presentación, siempre son importantes los indicadores para el análisis respecto a periodos anteriores. Sabiendo que, por ejemplo, en el caso de la liquidez como indicador financiero, necesariamente tiene que salirte mayor a 1. Si sale menor a 1 es porque no tienes capacidad en el corto plazo de asumir tus deudas en forma inmediata, ¿ok? Y dice, para el año 2008 la empresa fulana de tal contaba con un 1.8 pesos por cada peso de obligación, por cada, digamos, 1.8 soles por cada sol de obligación. Entonces, tiene un excedente de 0.18. Esto significaba que el 100% de sus ingresos destinaba el 84.52 al pago de sus obligaciones y le quedaba disponible 15.48 de sus ingresos. Ese indicador, y como ven en la lectura, lo está tomando como algo no totalmente positivo para el cliente. Es decir, ¿qué buscas con estos indicadores al encontrar estos resultados? Que puedas mejorar la gestión. Para eso son los indicadores. Los indicadores te dicen cómo vas, y el indicador te indica, sabes que debes corregir y hacer tal o cual cosa. Sin embargo, al evaluar el año 2009 se nota un incremento en liquidez, ya que pasó de destinar el 84.52 a destinar el 80.65 para respaldarla. Es decir, de sus ingresos él ahora respalda con menos porque tiene mayores ingresos, ¿okay? O el porcentaje queda mayormente o incrementa sus ingresos directos por las ventas porque destina menor porcentaje al tema de las deudas. La rentabilidad del patrimonio es la utilidad neta entre el patrimonio. Y aquí, qué estás comparando, por ejemplo? Estás haciendo un mix, y ahorita lo vamos a ver en los formatos, entre la parte dinámica, porque la utilidad neta, ¿de dónde viene? La utilidad neta va a venir del estado de pérdidas y ganancias. ¿Y el patrimonio de dónde viene? Del balance. El balance es la parte estática, es la foto en cómo encuentras el negocio en ese momento. Tenemos un incremento de esta rentabilidad del patrimonio, ¿ok? De 5.98 el año anterior a 9.75. El análisis sería el siguiente: la rentabilidad del patrimonio bruto de la empresa fue 5.98 para el 2008 y 9.75. Esto significa que en el último año estudiado se evidenció un incremento de 3.77% en la rentabilidad de la inversión de los socios, como consecuencia del aumento de las valorizaciones de la compañía. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Hay una valoración muy importante respecto al tema de los indicadores financieros. Por eso es importante que ustedes, para poder hallar exactamente este negocio, estos indicadores financieros, que los tenemos ya en pantalla en el archivo Excel que manejamos para el tema de las evaluaciones. Fíjense ustedes, partíamos de esta hoja de trabajo donde veíamos el costeo y el margen de ventas por cada uno de los productos. Teníamos bolsas de alta densidad y bolsas de baja densidad, y al hacer un promedio de ambos teníamos un costo total de ventas y un margen de ventas total. ¿Ok? Ayer lo hicimos esto. Imagínense que tengo la proyección de ventas. Tengo una venta semanal de 17 multiplicada por 4 semanas son 68.360. Este número acá lo vamos a ver inmediatamente acá. ¿De dónde salía el 49.140, que es el costo de ventas? Y el costo de ventas va a surgir de aplicar el porcentaje. Tengo la numeración de la valoración de la venta. Si yo encontrar un costo de ventas de 71.88, al multiplicarlo contra esto, voy a encontrar que el costo de ventas es de 49.140. Habíamos hecho este ejercicio el día de ayer, ¿verdad? Entonces, aplicamos al total de ventas
68.360, que va amarrando la información. Fíjense ustedes, esto va saliendo acá. Si yo me ubico acá, dice que viene de E5, el anterior, de las ventas al contado, que viene a su vez de la hoja de trabajo. Este es un archivo en Excel, va jalando las fórmulas. Tenemos el costo de ventas que también viene de la hoja de trabajo. Entonces, a partir de ahí encontramos una utilidad bruta. La utilidad bruta, que es el ingreso de ventas menos el costo de ventas. Después de la utilidad bruta, ¿qué debemos encontrar? Los costos operativos, que son los costos fijos. ¿Qué es la definición de costos fijos? Es aquellos costos sin los cuales no podría funcionar la empresa. Son los costos en los que incurre la empresa para poder llevar a cabo su operación, la operatividad de la misma. Tiene gastos en personal, tiene gastos en alquiler, tiene mantenimiento, seguridad, mantenimiento del camión que utiliza para la distribución, que es propio, por ejemplo, ¿no? Y esto estamos viendo el ingreso y el egreso del negocio, el estado de pérdidas y ganancias. ¿Ok? Donde, por ejemplo, en este rubro otros, porque el resto son temas estrictamente objetivos. En personal sabes cuánto le pagas, cuánto pagas en tu planilla. Si tuvieras un alquiler, sabes cuánto pagas mensualmente. Son objetivos, totalmente objetivos. Y demostrables, porque si pagas una planilla, si no tienes boletas de venta, tienes un padrón donde llevas el control, firmado por tu propio contador, si eres formal. ¿Ok? En el alquiler debes tener un contrato, si es que pagas alquiler. En este caso se pone cero acá porque el negocio de este cliente estaba en un local propio. Tienes un mantenimiento, luz, seguridad, etcétera, por 350, deben haber recibos. Obviamente tienes tu recibo de SUNAT. En transporte sí es un poco cuestionable, pero, a ver, gasta 100 soles en transporte, un camión. Aquí quien hizo esta evaluación ha sido muy abierto, poco conservador, porque considero yo que 100 soles, a ver, supongamos que trabaja 5 días a la semana, estamos hablando de 20 días al mes, 5 soles gasta diario de combustible, está por verse, creo yo. El mantenimiento, camión, aquí ha utilizado un monto muy exacto, es posible que haya trabajado con boletas de venta, de los recibos, de lo que le cobran al propietario para poder hacer mantenimiento de ese vehículo, ¿no? Y en general el mantenimiento se hace sí o sí mensualmente para cualquier tipo de vehículo y involucra el cambio de aceite, en algunos casos cambio de algunas pequeñas piezas, por ejemplo, ¿no? El costo del contador obviamente es un costo fijo, totalmente medible. Ayer yo hice un cambio porque acá había considerado en otros 100 soles solamente. Pero supongamos que el señor, por ejemplo, va manejando su camión y se estaciona mal en algún sitio y viene y le ponen una multa. ¿De dónde la vas a pagar? Pues tienes que pagar de acá. Entonces, en el rubro otros es posible que sea mejor considerar un porcentaje respecto del ingreso por ventas. Es lo más sano, ¿ok? Tienes utilidad operativa, tienes cuota de crédito vigente. Acá el señor no tenía ningún crédito permanente, pero por ejemplo acá podrías considerar algún tipo de tarjeta de crédito en un 10% de la línea de crédito, si es que no está utilizada, en el 10% del monto de la línea de crédito aprobada. Porque posiblemente, siendo la unidad económica en una unión indivisible con la unidad familiar, posiblemente en algún momento puede utilizar su tarjeta de crédito para gastos de negocio. Y cuando haga eso va a ser precisamente buenas tardes Alfredo, sí, se refiere al gasto de producción. A través de la tarjeta de crédito puede solventar con disposiciones en efectivo, que es lo más caro. Entonces, aquí podrías provisionar eso. Y vas a utilizar una utilidad neta. Y decíamos que la rentabilidad sobre el patrimonio y la utilidad neta entre el patrimonio. ¿Qué es esto? La parte dinámica, que es el estado de pérdidas y ganancias. ¿El patrimonio dónde está? En el balance, que es la parte estática. Y vamos a llegar ahí. Y tienes por otro lado, ya analizaste todo lo que tiene de utilidad al desarrollar el negocio. ¿Ok? Y como hay una unión indivisible entre lo que es unidad económica y unidad familiar, vas a cargarle a esto los egresos familiares. Que tiene un gasto en alimentación también que es necesario que sea lo más exacto posible. ¿Cuánto gasta diariamente? Va a estar en función de cuántas personas viven en esa casa, cuántas se alimentan. Alguien decía, tengo 5 hijos, más mi esposo y yo somos 7, en la casa gastamos 15 soles diarios. ¿Qué comen?
alpiste. Así decía una jefa mía, que comen alpiste, son pajaritos. Hay que ser congruentes y consecuentes con la propia realidad. Aquí estamos cargando un gasto de 900 soles asumiendo que, bueno, el cliente era soltero, sin hijos, y vivía con la mamá. Tenía un gasto de 30 soles para 2 personas, diario más o menos, que es bastante razonable. Posiblemente un día no gasta tanto, pero otro día tiene la posibilidad de irse a comer afuera de la calle. Entonces, y eso podría, es más, o sea, ese gasto adicional podrías cargarlo no necesariamente en alimentación, sino en otros, donde acá también, o sea, muy bajo para los temas familiares. Un accidente, una gripe fuerte, tienes que llevarlo al médico. Entonces, acá. No se ha considerado acá, no se considera ningún ingreso adicional porque realmente no lo tiene. Entonces, a esa utilidad neta le vas a restar todos los ingresos familiares. Perfecto. Y este es tu disponible mensual. ¿Ok? Con esto él ya pagó la parte familiar, ya asumió todos los gastos del negocio, eso es con lo que cuenta. Y la cuota del préstamo la puede pagar, sí la puede pagar, porque veíamos en la hoja de trabajo, por ejemplo, que el monto solicitado eran 421.680, con una tasa de interés efectiva mensual a un plazo de 60 cuotas con vencimiento cada 30 días. La cuota que arrojaba era 10.708. Y esto se carga acá en el mismo formato y puedes determinar que después de desarrollar su negocio, después de afrontar sus gastos familiares y después de afrontar el crédito que te está solicitando, le queda todavía un excedente de 591 soles, que es bastante apretado, creo yo, para una época actual. Pero eso es lo que te arrojan los números. Aun cuando, miren, estoy haciendo un otros acá muy apretado y un otros acá también bastante apretado. Estoy considerando gasto en alimentación solamente 30 soles diarios. Entonces hay que tener sumo cuidado en esto. De esto depende una buena evaluación. Y fíjense ustedes que esto ya obtuvimos una primera evaluación, que es la parte de dinámica. ¿Ok? Y ahora vas a saber lo que tiene el cliente. Vas a armar el balance de la situación que involucra lo que tiene y lo que debe. ¿Qué estoy considerando acá? ¿Qué estoy considerando como activos? Porque le encontré en efectivo con 1.500 soles, en el banco, en una cuenta de ahorros, tenía 50.000 soles, no tenía plazo fijo, no tenía cuentas corrientes, no tenía otro tipo de cuenta. ¿Ok? Tenía 25.800 soles por cuentas por cobrar. Recuerden que este es un negocio de producción de bolsas. Producción y venta de bolsas. Este negocio lo trabaja directamente con los mercados. Entonces, es muy posible que sí, pues, en sus cuentas por cobrar, por ejemplo, debes considerar, por ejemplo, si estás en producción en este momento y le has pagado algo a alguien que te produce o a un proveedor del material, del insumo, también debes considerarlo cuentas por cobrar. Porque eso lo vas a obtener una vez que hayas hecho efectiva la venta. ¿Ok? Es un poco tedioso esto. Tedioso porque se lo estamos explicando, pero en realidad si ustedes tienen la información la van a calzar inmediatamente y los resultados van a ir saliendo. Estoy siendo tratando de ser lo más minucioso posible para que vean que este trabajo requiere dedicación en realidad, buena voluntad sobre todo. En inventarios contaba con 60 rollos plásticos que sumaban a 10.800. El precio obviamente te lo va a demostrar a través de las boletas de compra. Si es un negocio formal, necesariamente el cliente para comprar esa cantidad, 10.800 soles, aun cuando puede ser irrisoria para algunas empresas, para este tipo de negocios, 10.800 soles necesariamente tienen que ser por lo menos con una boleta. Bolsas terminadas tenía promedio de producto terminado de 15.000 soles. ¿Ok? Y él lograba después de determinar esto, que su activo corriente, lo circulante, lo que puede hacer dinero en efectivo rápidamente, sumaba 77.300 soles.
los activos fijos. Sabemos que el activo fijo es aquello que no puedo convertir en dinero rápidamente, ¿ok? Se consideró en ese momento en la evaluación, este señor era asociado de la Asociación de Propietarios Jorge Chávez y tenía un local de 23 metros cuadrados. En realidad tenía 3 locales, pero se consideró acá preventivamente, muy conservadoramente en esta evaluación, solamente lo que costaba por el metro cuadrado del costo, por esos 23 metros cuadrados, valga la redundancia, que tenía en su propiedad, y se le dio un valor determinado. Y podemos determinar que, a ver, permítanme, vamos a hacer una pequeña operación acá, entre 23. 3.360 soles. A la época que se hizo esta evaluación, esto involucra más o menos a $1.000 el precio del metro cuadrado. Este terreno lo tenía en la zona de Surco. Sí, lo tenía, porque ya no existe como tal. Ahora son acciones. Entonces se le estaba otorgando un valor más o menos de $1.000 el metro cuadrado. Local donde está el negocio, considerado en 28.000 soles, el local propio alquilado. ¿Okay? Dice local propio alquilado porque él recibía cierto monto por el alquiler de este local, pero acá solamente se consideraba el monto del costo, el valor comercial de ese monto, para efectos del balance. Tenía un camión de 3 toneladas, valorado en más o menos $13.000 por el tiempo. Me van a decir, hoy un camión, 13.000, pero es más o menos por el tiempo de uso. Tenía 4 selladoras semiautomáticas, caras, de primera calidad y grandes, una selladora automática. Tenía un total de activos de 882.580 el señor. No tiene deudas de corto plazo con proveedores, pero sí con un banco. Tenía un crédito, estaba pagando, le faltaba. Aquí se considera no la cuota, ojo. Aquí ha sido siempre una permanente discusión entre analistas de crédito, sobre todo principiantes, que recién están iniciando. ¿Por qué? Porque debes considerar la deuda como tal, como pago mensual, la debes considerar acá. Y sobre todo en el tema de acá, porque la deuda si es de corto plazo y es de capital de trabajo, necesariamente ha tenido que ir al negocio. Entonces, el monto de la cuota, y habían otros grandes doctores expertos en evaluación crediticia que te querían sacar el mínimo y el máximo como un divisor de la integral derivada cociente pluscuamperfecta, y hacían un cálculo que te salía, ¿cuánto es la cuota? Porque en la cuota está considerando capital e interés. Había gente que decía, no, solamente el interés que va a pagar por cuota. No, tienes que considerar la cuota, porque es lo que va a sacar en efectivo para ir a pagar. Ojo, en el estado de pérdidas y ganancias, acá, en esta parte, donde están los gastos del negocio, son costos fijos, porque permanentemente lo va a tener que pagar. Y fíjense ustedes, y ahorita lo vamos a ver, por ejemplo. Oye, no lo considere si le faltan 3 cuotas. Sí, pues, pero el señor me va a comenzar a pagar el próximo mes. Va a estar dentro del plazo que todavía está pagando. Perfecto, bacán, eres un buen analista. Pero eres mejor analista si ese contexto, lo corres o lo trasladas al flujo de caja. Porque sabes que aquí en 3 meses tiene una deuda liberada y no renovó el crédito que tenía. Se quedó con el crédito tuyo nada más. Entonces lo provees y sabes que tu análisis de sensibilidad te va a permitir saber que en 3 meses ese cliente tiene un pico de ingreso adicional de una deuda que no está pagando. Acá no la ha considerado, ojo, acá no la ha considerado, hay que tener cuidado con eso. Y en el balance, en la parte del activo, se considera el saldo capital de lo que tiene por pagar. ¿Ok? El saldo capital. No tiene cuentas por tributo, remuneraciones, nada. Tiene una deuda de largo plazo, tampoco se ha considerado, fíjense ustedes, no la vemos por acá, de casi 100.000 soles. ¿Ok? Y tiene finalmente un patrimonio de 775.780, que es a la vez su capital social también, porque no hay utilidades retenidas ni otro concepto. Y a partir de ello es que comienzan a salir los
los ratios. ¿Ok? Infinidad de ratios. Yo me quedo con 3 o 4 máximo, ¿sabes? Salvo que estés evaluando un negocio altamente grande, porque de verdad, o sea, tanto ratio. Bueno, acá te lo saca el sistema inmediatamente, ¿no? Porque carga la evaluación, carga. Acá tenemos detalles de la propiedad, la estantería también considerada. Este flujo que ha debido cargarse tiene un problema técnico, pero voy a ver para el día de próximo viernes mejorar esto. Es un tema técnico acá, que no ha cargado números, pero fíjense acá, lo que es más importante, los análisis de sensibilidad a los supuestos, inflación. A ver si acá hago un... No hay ningún cambio, no se generó ningún cambio acá. Bueno, es una cuestión que se tiene que mejorar ahí técnicamente. ¿Ok? No es lo más importante. Aquí, esto es importante decir, esto sí es, o sea, eso sí necesariamente viene del flujo. Los análisis verticales y horizontales. En los horizontales está haciendo la comparación entre dos periodos, 3 de agosto, 7 de agosto. Bueno, aquí lo ha hecho del 2011, vamos a verlo del 2019. Y aquí te permite hacer análisis. Y los verticales, los análisis verticales es que te permiten ver cómo se están moviendo cada uno de estos indicadores, tanto en términos reales como en términos nominales. Tienen los ratios, y de acuerdo a estos ratios es que realizas un análisis acá, en tus comentarios. Todo este formato lo puedes poner en el expediente y va al comité de crédito. Va al comité de crédito. Tenemos, por ejemplo, si quieres mirar, tienes 3.3. No, 10.31, por ejemplo. Liquidez general. Es bien bonito este tema. Es bien bonito, por ejemplo. Todo esto. Y hay diversos indicadores que hay un balance general, sale información, piensa qué tipo de cambios utilizas, los endeudamientos patrimoniales, cuentas por cobrar. Este cliente era bien detallado en eso. ¿Okay? ¿Cómo va a cambiar, por ejemplo, para el negocio de abarrotes? Este es el inventario. Este ya es el formato de abarrotes, por ejemplo. Ese es el inventario. Que muchos analistas se aburren de hacer, pero es necesario. Y todo esto se carga. ¿Okay? Y vamos a tener igualmente sus balances, sus datos, ¿cómo se llama acá?
En este flujo sí lo ha cargado, por ejemplo. Vamos a ver si me permite hacer un incremento, por ejemplo, acá. ¿Ves? Modifica. ¿Qué hace modificaciones en los saldos, por ejemplo? Y lo corrió al 5%. Por ejemplo, este mes de abril yo hago un incremento del 10%. ¿Qué va a pasar? Ese es el flujo de caja proyectado. Y lo que estoy haciendo acá, estos porcentajes son los análisis de sensibilidad de los cuales les he hablado siempre. ¿Ok? Estos formatos están disponibles, por favor. Este detalle, por ejemplo, lo tengo acá. A ver, vamos a ver. Este es para un negocio de anuncios de bolsas plásticas, de bolsas, servicio de tecnología. Cuando se los he querido presentar, es la idea de poder ver tres tipos de negocio. Producción, que es el tema de las bolsas, la producción y comercialización de las bolsas. Servicios, que era este, por ejemplo, que es negocio de tecnología. Y comercial, estrictamente comercial, negocio de venta de abarrotes. Las evaluaciones son similares en formatos, pero ya al interior de cada una vamos a ver diversidad. Por ejemplo, en la evaluación de servicios de tecnología no tiene costo de ventas. Había una, no sé cómo llamarlo, una discrepancia permanente respecto a que si el negocio de servicios tiene costo de ventas. Muy relativo para mí al menos, porque no tienes un precio de compra y un precio de venta. Tú vas a desarrollar una fotocopia, por ejemplo, servicio y tecnología, un tipeado, pues después determinar gastos de personal, por ejemplo, pero no necesariamente son costeos de costos variables, por ejemplo, ¿no? Acá no los tiene. Esta es una evaluación bastante básica, por ejemplo, para un negocio de servicios. ¿Ok? Bien. Tenemos un problema con el... Por favor, repórtenme si están viendo la presentación. Y esto es lo que yo les estaba presentando, no necesariamente con el tema de los indicadores en el Excel. ¿Ok? No estoy monitoreando. Permítame, por favor, me parece que había un corte en la transmisión. Y esto es lo que les hablaba respecto al tema de las fórmulas también, que lo hemos visto en algo en los formatos estos en Excel que tenemos acá. ¿Ok? A ver. Ah, perfecto. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable, Sergio. Sí, sigue la transmisión. Discúlpeme, por favor. Me parecía que sí. Sí, a ver. Vamos a ver, vamos a intentar nuevamente con esto. Sí, me parece que no se está viendo la pantalla compartida. Confírmame ahí. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Y esto es lo que les estaba diciendo ahora temprano,
respecto al tema de las fórmulas que debemos hallar. Normalmente las fórmulas tienen que ser, son términos estrictamente matemáticos, ¿ok? Pero pueden deducirse a partir de la teoría, de lo que tengamos a la mano para deducirlas. Sabemos que el capital de trabajo como indicador se define entre lo que tiene en este momento, en el corto plazo, el cliente para desarrollar su negocio. Entonces, si es en el corto plazo, estamos hablando de términos corrientes. ¿Qué es lo que tiene? El activo corriente. ¿Qué es lo que debe? Porque es deducido lo que tiene para desarrollar su negocio. Entonces, es lo que tiene menos lo que debe. El activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Y con cuánto cuenta o cuenta con la posibilidad de pagar sus deudas en el corto plazo? Sí, porque lo que tiene en el corto plazo va a ser, digamos, tocado para poder ser canceladas las deudas. Entonces va a ser la deuda respecto de lo que tiene. Lo que debo respecto de lo que tiene es una relación geométrica, no aritmética. Entonces es el activo corriente entre el pasivo corriente. ¿Okay? Es un estado de pérdidas y ganancias muy básico, que es lo que acabamos de ver. ¿Qué es el comité de créditos? Con eso vamos a estar terminando ya la sesión de hoy día. Vamos a entrar un poquito más ya en el tema de riesgo crediticio precisamente hoy día por la tarde. El comité de créditos es el órgano que se encarga de la administración de la política de créditos en forma integral de la institución, conformado por personas que manejan recursos, la dirección de negocios, la administración de riesgos, tesorería y asesoría jurídica. Ojo con el examen. Recuerden que muchas de las cosas que se preguntan en el examen no necesariamente están en las vistas, están en lo que yo puedo estar diciendo. ¿Ok? El comité de créditos es el órgano que se encarga de la administración de la política de créditos en forma integral de la institución, conformado por personas que manejan recursos, por la dirección de negocios, la administración de riesgos, la tesorería y la asesoría jurídica. La instancia de un comité de créditos tiene como misión evaluar y ser muy buen filtro en las operaciones de crédito. Un buen comité de crédito debe tener como principal objetivo mantener una excelente calidad de la cartera, riesgo bajo y controlado, es decir, un verdadero paraguas para el control del crédito. El comité de crédito debe ser muy minucioso en captar que se cumpla todo el proceso de crédito, todo el proceso de crédito. Porque el comité de crédito no solamente está para evaluar operaciones solicitadas de crédito, el comité de crédito está también para evaluar la cartera. Se reúne el comité de crédito para evaluar cómo se está manejando la cartera, qué tal resultados está teniendo la cartera. Y esa evaluación involucra la evaluación en sí misma de la misma política de crédito. Si esta política de crédito está siendo adecuada, si me está dando rentabilidad como entidad financiera, si es la adecuada para el sector, para la zona, para la geografía en donde se desarrolla el negocio crediticio, si es oportuna respecto a las metas impuestas para nuestros analistas de crédito, si es oportuna para captar nuevos clientes o no, o simplemente para trabajar con nuestros clientes recurrentemente. El comité de créditos determina también la aprobación de estos créditos, pero es el analista de créditos quien debe salir a hacer un permanente seguimiento sobre todo al destino del crédito, a que se esté utilizando adecuadamente los recursos que fueron aprobados en este crédito. Hoy por la tarde vamos a ver la unidad 2, vamos a empezar a ver la unidad 2. Espero que lleguemos por lo menos hasta la técnica de mitigación de riesgo de crédito, porque los otros temas sí son, creo que, igual que esta parte práctica que hemos visto hoy día, a tratarlos mucho más minuciosamente. Vamos a avanzar lo más que podamos el día de hoy en la tarde. Si Dios quiere, nos vemos a las 5, chicos. Es un gusto siempre estar con ustedes. Es un sábado bonito, hace sol, así que podemos aprovechar para tomar, si quieren, la ventana algo de sol. Cuídense mucho, por favor, respeten la distancia social, lávense las manos, cuiden a su familia, cuídense ustedes mismos. Nos encontramos más tarde a las 5 de la tarde. Siempre es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.